Buenas tardes, bienvenidos a Académicas del Instituto de Artivismo Hannah Arendt en La Habana. Hoy estamos muy felices porque comenzamos un ciclo que va a tratar sobre el cuidado. Para ello nos acompaña Saskia Bailar, que es investigadora, escritora y curadora feminista y trabaja en la intersección entre cuidados, arte contemporáneo y la transformación social. Muchas gracias, Saskia, por aceptar estar con nosotros hoy y por acompañarnos en la introducción de este ciclo. Bienvenida. Muchas gracias, Juliana. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Y pues es mi primera como charla profesional en español, entonces a ver cómo me sale. Pero estoy muy feliz de estar aquí y sí, me alegra que me invitaste. Hoy nos preguntamos, ¿quién cuida a los que cuidan? Saskia nos estará hablando sobre arte, curaduría y la crisis del cuidado. Sí, muchas gracias. Exactamente, yo soy curadora, lo que significa que en el contexto de arte o instituciones culturales yo hago como programas públicas y exposiciones. Y en estos contextos yo me dedico a preguntas que tienen que ver con el cuidado. Y este tema, como van a ver ahorita, porque les voy a dar una presentación pequeña, pues tiene como muchísimas contradicciones y ambivalencias que de hecho le hacen un tema como muy, de hecho complicado, pero también importante y necesario de enfocarnos en esto y pensar cómo podemos, sí, o sea, cambiar la situación de las personas que están cuidando en nuestras sociedades y cómo pensarlo desde el punto de vista del arte y de la curaduría. Entonces, el título es ¿Quién cuida a los que cuidan?, como ya dijo Juliana, y vamos a hablar de la intersección de la arte, la curaduría y qué tiene que ver con la crisis del cuidado. Entonces, antes de empezar, quiero presentar como un tipo de definición de qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo de cuidados. Y hay una cita de Ben-Jacques Poulut que me gusta mucho y lo voy a leer. El trabajo de cuidados es una forma fundamental de trabajo que sostiene la vida social y permite la continuidad de cualquier tipo de sistema social. Es un ámbito de que todos nos nutrimos para sobrevivir. En este sentido, el trabajo de cuidados es un bien común. Es la base más fundamental de la reproducción social a la que todos contribuimos y a la que todos debemos nuestra existencia. Entonces, deja muy claro que no nos podemos escapar de temas de cuidado porque todos dependemos de ella y a la misma vez todos nosotros en contextos diferentes pues tomamos cuidado de alguien o de nosotros o de otras personas o de asuntos. Entonces, sí, es importante de verlo como una cosa muy básica que nos afecta a todos. Y en el contexto capitalista, que hubo como mucho análisis de feministas que hicieron como una crítica sobre la relación del sistema económico y el cuidado. Y aquí, por ejemplo, les muestro un póster de la marcha, o sea, del 8M, que dice, Care work makes all work possible, que
el trabajo de cuidado es como la base de todos los trabajos que existen en una economía, porque pues si nadie se cuida de los viejos o de los niños, los demás tampoco no pueden ir a trabajar y generar ingresos. Entonces, bueno, me gusta esta imagen y yo creo que es como muy fácil para entender lo que estoy intentando de comunicar. Pero con esto, con el hecho que es la base de todo, también viene como una devaluación estructural muy fuerte. Y aquí traigo una cita de una economista de Inglaterra y ella dice, o en su análisis dice, si no existe una diferencia de productividad, el empleo remunerado solo se percibe como rentable si los salarios son más altos que los salarios medios de los trabajadores de los cuidados. En palabras simples quiere decir, o sea, si salimos a trabajar para generar dinero, el dinero que pagamos, dicen, a la niñera tiene que ser menos que lo que generamos nosotros. Entonces, desde este principio, siempre, 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 los trabajos de los cuidados tienen que generar menos dinero que todos los demás, si no, a nadie les vale la pena ir a trabajar, ¿no? Y no sé, durante la pandemia siempre hubo como mucha plática de que pues hay que reevaluar o valorar más el trabajo de cuidado y estoy de acuerdo, pero tenemos que tener en mente que las estructuras económicas no nos permiten, o sea, valorarlo más, por lo menos en el sistema capitalista, y eso es la perspectiva de que estoy hablando y obviamente en el contexto cubano, pues es diferente y con mucho gusto después hablamos con Juliana sobre tener como diferentes puntos de vista de otros contextos. Entonces, eso deja el tema de cuidado como un tema muy ambivalente y el trabajo de cuidados ha sido históricamente una de las formas de trabajo más explotadoras, flexibles y invisibles, realizada principalmente por mujeres. Y pues yo creo que eso, digo, lamentablemente sigue siendo una realidad en la mayoría de las partes de este mundo. Sí, entonces, eso fue como una introducción pequeña a las tensiones que existen alrededor del tema de cuidado y la pregunta es, ¿qué tiene todo esto que ver con el arte y la curaduría? Y pues yo como curadora, o bueno, la palabra curar viene de la palabra latina y pues tiene el origen en cuidar, atender, curar, proveer, pero también preocuparse. Entonces, básicamente mi profesión o la profesión de un curador, una curadora, ya está como conectado etimológicamente con el tema de cuidado. Y tradicionalmente, sí, el tema del cuidado en el contexto de arte se trataba a la relación o la atención que se daba a colecciones de arte, o sea, artefactos, objetos de arte, ¿no? Pero en mi práctica, y no soy sola con esto, no me enfoco tanto en objetos, sino en como encuentros sociales, en relaciones, en construir como plataformas de encuentro, de solidaridad, de intercambio, de alianzas. Entonces yo veo mi tipo de práctica como una curaduría relacional y como una práctica crítica que se cuida de los procesos artísticos y sociopolíticos y no tanto de objetos de arte. Y en
2019 y 2020 yo era la directora artística de un espacio de arte que se llama M1 Arthur Boskamp Stiftung. Eso era en el norte de Alemania. Y ahí puse todos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo la curaduría puede servir o sí, ser como una práctica que va en contra de la crisis de cuidado? Y las preguntas les puse ahí, ¿cómo puede la práctica artística y curatorial relacionarse con la crisis de cuidado? Hacer visible la invisibilidad del cuidado a través de proyectos artísticos y tejer nuevos patrones de relación que contrarresten la marginalidad y el aislamiento del trabajo del cuidado. Entonces, ahora voy a hablar tantito de unos ejemplos de mi práctica de curadora. Y sí, en o sea, mi posición como directora artística de este espacio de arte fue por casi 2 años y tenía el tema de cuidado. Y ahí se ve la institución desde afuera. Y pues son estos dos edificios, bueno, son juntos, pero parecen como si fueran dos. Y está medio grande, como se puede ver, son casi como 1,000 metros cuadrados de espacio para exposiciones, para residencias artísticas, también hay oficinas. Y está en un pueblo, o sea, tienen como 6,000 habitantes. Y pues entonces también las preguntas que yo me tuve que preguntar era cómo relacionarse con este pueblo, ¿no? Yo venía ahí como pues extranjera de otro sitio y sí, tuve que como poner mucha atención en cómo relacionarme con la comunidad y la comunidad de los cuidadores que estén ahí, porque últimamente ese grupo era como el grupo para quien quería hacer el programa. Entonces, uno de los formatos que tuvimos ahí era una serie de talleres que se llamaba Care for Caregivers, entonces cuidado para los que cuidan. Y sí, la pregunta era, ¿quién cuida a los que cuidan? Porque, o sea, hasta antes de la pandemia, ya, o sea, estructuralmente la gente que cuida, sea en el contexto privado, en las casas, en contextos domésticos o en hospitales, en escuelas, lo que sea, pues no le dan como mucha atención y son como los salarios son malos, las condiciones de trabajo son malos y era como pues empezar ahí, ¿no? Como juntar las personas que tienen esa experiencia en su vida diaria y pues sí, ponernos atención a la realidad que tienen los cuidadores. Entonces, por ejemplo, lo voy a presentar todos los formatos que hicimos, pero nada más para dar un ejemplo. Entonces, tuvimos como 6 o 7 talleres y cada taller tuve como un enfoque diferente. Y cada tema de cada taller tuvo un otro tema, o sea, uno podía ser maternidad, otra se enfocaba en temas de isolación, ¿se llama isolación? Aislamiento, ¿cómo se dice? Sí. Y aquí les presento como ejemplo un taller con una artista de París, se llama Miriam Lefkowitz, y ella hizo un taller sobre el tema de confianza y límites, porque obviamente esto también en cualquier relación de cuidado es un tema fundamental. Y les muestro aquí la carta de invitación, o sea, el flyer que hicimos, y se ve ahí un momento de un performance que ella haya hecho en otro sitio y una pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las condiciones para la confianza mutua? Entonces,
para mí como curadora era importante de relacionarme con la comunidad a través de una pregunta. En vez de decir, ay, viene una artista famosa de París, deberían estar ahí, sino más bien que vas a la farmacia y pues lees esa pregunta y de ahí te conectas, ¿no? Que ya dices, es verdad, o sea, ¿cuáles son estas condiciones, no? Y tomas la carta y pues lo lees en casa y así realmente me pude conectar con muchas personas que no antes se sentían como, digamos, cómoda para llegar a una institución de arte. Y entonces en esta serie, o sea, cada carta tuvo como otras preguntas a través que invité a las personas que se cuidan a juntarse. Y cada taller era diferente, pero la mayoría sí tuvo como momentos medio íntimos de conversación, de diálogo sobre los temas que mueven a los participantes. Y los participantes tenían edades, o sea, la más joven yo creo que tenía 15 años y en otro taller hubo una mujer que tenía como 84 años, entonces hubo una variedad de edades, de backgrounds, o sea, de qué venían y con qué motivación venían. Y obviamente también a veces hubo como conversaciones intensas, ¿no? Porque a veces la gente también choca con sus ideas, sus perspectivas, pero siempre, o sea, con respeto, ¿no? Um, y en este caso, porque ella, Miriam Lefkowitz, la artista, venía desde la danza, del arte de performance, hicimos muchos ejercicios juntos pues sí, de confianza, ¿no? Como con ojos cerrados, poniendo como atención a los sentidos diferentes. Y eso era como una preparación para hacer una performance, un ejercicio de ella, que ya lo había hecho en varias ciudades en este mundo, en cual dos personas, o sea, una persona guía a la otra y una persona tiene sus ojos cerrados y básicamente no se habla y pues se guía en el espacio público. Y eso es una foto desde adentro de la institución hacia afuera que estaba lloviendo. Y en el contexto rural, porque estuvimos ahí en un pueblo, también se me hizo muy interesante de llevar esos tipos de experiencias afuera de la institución, ¿no? Y confrontar, no sé, el pueblo también como con este tipo de actividad artística. Sí, entonces eso nada más era como un ejemplo de qué tipo de trabajo hicimos y para regresarnos a la definición que di en el inicio diciendo que yo no trabajo tanto con objetos, sino con relaciones sociales, tal vez se entiende mejor ahora. Reflexionando sobre esos procesos que pasaron ahí durante casi 2 años, me di cuenta que no nada más, que mi enfoque no era solamente en el tema de cuidado, pero que realmente yo estaba intentando de armar como el tema de cuidado como una metodología o o pensar el tema de cuidado también en las estructuras y los principios y estrategias que yo implementaba ahí en ese contexto. Entonces les quiero hablar tantito de esto porque yo siento que es algo que puede ser útil para otras personas que trabajan en contextos de arte o de activismo, que pensamos o que pensemos en las estructuras que creamos y esas estructuras, o sea, quién incluyen y quiénes no dejan de participar, porque a veces sí enfocamos mucho en el tema y pensamos que ya con eso ya estamos bien porque estamos hablando del cuidado,
pero realmente no está reflexionado, sí, en las estructuras que creamos. Y aquí les muestro una foto de un artículo y habla de que la maternidad para artistas todavía es como un tema de tabú. Y aquí dice, how can you attend your own show launch party if it clashes with children's bath time? Dice ahí cómo puedes atender la inauguración de tu exposición, pues si es a la hora en donde deberías bañar tu hijo, ¿no? Y suena un poco como un chiste, pero es muy real. O sea, si ves como los horarios, por ejemplo, pues sí, en el mundo del arte, básicamente nunca tienen en mente de que haya gente con niños y que tienen otros horarios y pues que no pueden atender. Entonces, eso nada más es un ejemplo, ¿no? Pero si empezamos a pensar de esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas que podemos como repensar y pues espero que cambiar en algún momento para ser más inclusivo a otras perspectivas y otras realidades que siguen como siendo excluidos del contexto de arte. Entonces, sí, entonces yo al final del programa, el último programa que hicimos se llamaba Caring Infrastructures, o sea, infraestructuras de cuidado, y cómo proporcionar un marco curatorial que no excluya a los artistas y participantes con responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces, nada más para dar como unas ideas en cómo yo trataba de cambiar o crear algunas de estas infraestructuras. Y la primera es como entender que la lista de invitación o la gente que invitas a tu programa, pues eso ya es una pregunta política, ¿no? Que tiene que ver con la representación y es como una cadena, ¿no? O sea, si un artista que tal vez tiene un hijo o en el momento está embarazada y ya dejan de invitarla, eso ya es una cadena, o sea, ya puede ser que otras oportunidades tampoco ya no se le den. Entonces, en el contexto de la serie de los talleres que les presenté, yo nada más invitaba mujeres, o sea, artistas que eran mujeres, y sin saber, todos tenían como responsabilidades de cuidado, o sea, con algunos que platicaba en el momento que hicimos el Zoom o la llamada, pues nos dimos cuenta que era embarazada y en el momento del taller ya tenía su bebé y llegó así con un bebé chiquitito, ¿no? Entonces, hubo muchos de esos momentos y también mostraba la necesidad de, independiente del tema, pero de crear un ambiente en donde ellas pueden trabajar, porque en muchas ocasiones ya no. Entonces, eso significaba que la pareja era invitada, que se cobraba el boleto para la pareja, que ofrecimos casa para todos. O sea, viene como, sí, nos pide como pensar las cosas en una manera más grande, ¿no? Y invitando personas que tienen esas responsabilidades de cuidado, también da como otro valor al tema de cuidado, porque en muchos contextos ya, o sea, en el contexto profesional muchas veces las madres ya no nos toman en serio y así, pero realmente en estos contextos también pueden ser una forma de experticia, ¿no? Como tienen esas experiencias y esas experiencias son muy valorosas. Entonces, sí. Lo que también hicimos es cambiamos un lugar que antes era como una galería para exposiciones y pues ahí hicimos como sala de niños. Entonces siempre hubo como una guardería de niños gratis, o sea, siempre hubo una persona cuidando a los niños de
de las artistas, pero también de los participantes y también de la curadora, como yo. También siempre hubo comida gratis, que sí, o sea, es importante de cómo pensar, obviamente, que los cuerpos necesitan, pero también crea así momentos muy sociales, informales, que dan como oportunidad para otros tipos de intercambio. Y en algunos de los formatos que hicimos, hacer comida fue parte del taller. Por ejemplo, con la artista Julieta Aranda, que es una artista mexicana, que daba un taller sobre el tema del tiempo en relación al cuidado. Cocinábamos junto como, sí, como era parte del taller, como actividad colectiva. Y pues ahí nada más una imagen, una impresión. Y la otra cosa, y ya es la última, es el tema de las finanzas, que, bueno, estoy hablando como del contexto alemán, pero siempre es como, nunca hay suficiente dinero, todos son como, trabajan con el mínimo, lo que obviamente genera mucha presión, pero también como mucha precariedad para los que trabajan ahí. Entonces, para mí fue muy importante y es muy común, por ejemplo, que una institución de arte tenga alguien que haga un internship, como se dice, como una práctica y que no les paguen o que hagan extra hours, o sea, que trabajan sobre tiempo y que nadie, o sea, que hay como mucha explotación laboral en el contexto cultural. Entonces, para mí, de un principio ético, fue muy importante decir que todos los que trabajan ahí, que les paguen y que les paguen bien, o sea, un sueldo que es como normal o de que se puede vivir. Y también pensar a dónde va como el dinero que gastamos, ¿no? Que se quede con empresas locales, que el catering se ha hecho así localmente, por ejemplo, que también pensando desde el lado de los participantes, pues que los eventos serán gratis, ¿no? Porque obviamente si les das un costo así muy alto, también creas como exclusiones en el otro lado. La comida siempre era gratis también y que pues si tienen como un budget, o sea, si tienen ingreso, ¿cómo se dice? Budget, propuestas. Presupuesto. Presupuestos. Pues que se dedican también a crear una infraestructura que tiene en mente justo esos temas de cuidado, ¿no? Y que en muchas veces, o eso sería el ideal, que se queda esta infraestructura, ¿no? Porque muchas veces los eventos son, o sea, pasan y ya, pero también que se crean infraestructuras físicas, pues que pueden quedarse para lo que viene después. Y mucha gente luego dice, sí, pero todo esto sale muy caro y no se puede y así. Y yo dije, pues obvio, pero a veces también hay que como repensar el sistema de producción cultural, ¿no? Porque yo digo que less is more, o sea, a veces hacer menos vale más. Entonces, tal vez significa que no puedes hacer tantos eventos, ¿no? Y es hacer menos eventos, pero hacerlos bien y hacerlos con ese tema de cuidado en mente. Y sí, entonces en el primer año que yo estaba ahí, pues hicimos como 6, 7 talleres y un evento público, o sea, no, que no era mucho, pero yo dije, bueno, mejor como pago a las personas que están involucrados y creo estas infraestructuras y tomo el tiempo bien para tener las pláticas con las personas antes y después y involucrar la comunidad, en vez de tener como, sí, un programa así que luego no, sí, que luego sí trabajo con el tema de cuidado, pero no
no lo trabajo desde un punto de vista de la estructura que lo sostiene, ¿no? Sí, entonces, ya, esto nada más era un poco de, sí, compartir, dar una impresión del tipo de trabajo que hicimos ahí en el M1 y ahora con mucho gusto hablo con Juliana y tal vez podemos como contrastar nuestras experiencias de los contextos diferentes entre Alemania y la Cuba. Gracias, Saskia. Yo me quedo primero como esta perspectiva de que el cuidado primero es un bien, o sea, no es un mal, es un bien y que además es un bien común, o sea, que beneficia a todos. Por eso hay que pensarlo dentro de la estructura de convivencia, o sea, hay que pensarlo estructuralmente. El cuidado es importante para todos. Y por eso en ese sentido, el incluir estas dimensiones o esta perspectiva hace que también nos preguntemos por otras maneras de convivencia que son mucho más, digamos, populares, ¿no? Como puede ser la política, la economía, pero este sería como el punto, el cuidado sería la perspectiva desde que reevaluamos todo eso. Recuerdo, nosotros tuvimos una experiencia también en el instituto de invitar a familias que eran como parejas que tenían hijos y tenían proyectos conjuntos de arte y enseguida encontramos que no teníamos guardería y que tampoco habían los libros para dibujar y bueno, fue como realmente hay que repensarlo todo y puede ser mucho más difícil, pero también crece la institución, crece la participación y es desafiante definitivamente. Ahora, sí. Yo quería preguntarte, porque tú misma eres madre, ¿no? ¿Cómo influye esto? Si esto fue como importante para cambiar o sea, si antes tenías como otra perspectiva para pensar el trabajo de los trabajadores de la cultura o cómo el arte y la cultura operan desde las dimensiones del cuidado, o digamos, acontecimiento fue definitorio para entrar en esta perspectiva. Sí, yo creo que el momento de tener un hijo y soy madre soltera, yo creo que cambió mi punto de vista de muchas cosas, porque cuando tenemos ciertos privilegios, no nos damos cuenta de la falta de infraestructuras que existen, ¿no? Sí. Y entonces el momento... La distribución de la justicia se vuelve en distribuir privilegios. Entonces, sí, o sea, sí, o sea, yo estaba estudiando mi maestría, luego tuve mi bebé, quería trabajar en el sector cultural y me di cuenta que era casi imposible. O sea, los horarios de trabajo que me pidieron no eran los mismos horarios del jardín de niños, que el salario era tan poco que yo no podía como sostener una familia de esto, ¿no? O sea, sería tener pareja que también ayudara, que no tenía. Entonces, eran como muchos, era como un rompecabezas, ¿no? O sea, tienes esos pedacitos y no, no se juntan. Y bueno, entonces al final hice como una aplicación para hacer un doctorado porque pensé, bueno, si tengo beca y si estoy en casa, puedo tratar de trabajar en los temas que me gustan, pero no tengo que como estar ahí en una institución cultural. Lo que significa, o sea, y ahí en este punto yo ya estaba como enojada con el mundo, ¿no? O sea, yo pensé, no puede ser que las personas nada más porque tengan un hijo ya no valen básicamente para el sector de trabajo, aunque sean como muy bien calificadas, o sea, con muchas calificaciones. Y entonces, sí, o sea, sentí que ahí las estructuras y también los valores y las éticas y lo que tiene la gente en su mente, que no eran inclusivas a las perspectivas de la gente con hijos y sobre todo, o menos
para madres solteras. Entonces, sí, mucho del programa y también de mi investigación doctoral viene de esta experiencia personal, que obviamente no es nada más la mía, sino corresponde con muchas experiencias de 1 millón de mujeres en este mundo. Entonces, sí, y yo siento que, ves como te estaba platicando de las preguntas en las cartas de invitación, y esos tipos de preguntas que tenía yo también eran las preguntas que otras personas en situaciones muy similares también tenían. Entonces yo creo que el hecho que yo estaba que yo viví ciertas cosas, tenían como mucho valor para conectarme con otras personas, ¿no? Entonces, sí, mi situación personal tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que hago yo. Sí. Sí, estábamos hablando cuando estábamos preparando esta charla acerca de las diferencias entre los diferentes contextos, ¿no? Que siempre parece que Cuba es muy diferente, pero a mí me gusta decir que no lo es tanto, porque de hecho, cuando empezamos a hablar de cuidado tenemos la misma situación. O sea, los cuidadores viven dentro de esa opacidad donde no se piensa en ello. O sea, la cultura, el arte ayuda a que se visibilice esta situación y esta crisis, porque los cuidadores siempre tienen doble trabajo. O sea, tienen el trabajo de cuidar, pero además también tienen que cumplir con la sociedad. Mismo en un contexto como el cubano, donde el Estado ya toma el cuidado y también nominalmente sí existen las leyes, también existen las estructuras, pero bueno, la práctica es bien diferente, porque no se trata simplemente de el discurso que ya está y siempre es muy fácil, sino realmente cómo sucede en la realidad. Y casi no se deja a los cuidadores hablar, porque siempre lo piensa alguien que no está cuidando, o sea, poner al centro a los cuidadores me parece que es la mejor estrategia para tener prácticas que sean sensibles a sus necesidades. Sí, y es como ver esas experiencias como experticia, ¿no? O sea, porque lo están viviendo y pues realmente sí saben lo que son las cosas que faltan, ¿no? Sí. Sí, pues es común, o sea, en ese sentido, desde la perspectiva del cuidado, ya entramos ahí como un terreno de humanidades muy civilista, porque ya sea desde la perspectiva del capitalismo o desde la perspectiva que el gobierno cubano dice tener, cambia completamente. O sea, hay que tener una ética de mínimos, y una ética de mínimos necesariamente tiene que preguntar a estas personas que tienen el trabajo doble. Tienen el trabajo de cuidado que generalmente no se paga, no se visibiliza, y además también tienen que insertarse en la sociedad. Sí. Ahora quería devolverte la pregunta, Sí. porque sé que has estado como en diferentes contextos, en el norte de América, en Europa, ahora en América Latina. Quería preguntarte a ti qué diferencias ves en este sentido, o si permanece así, que la perspectiva del cuidado realmente es como un común que no es solo nacional o local, sino que es global, digamos. Sí. Es buena pregunta. Obviamente no se puede generalizar mi experiencia, pero sí puedo compartir que cuando estaba embarazada, yo viví en Nueva York, en los Estados Unidos, y estaba estudiando mi maestría. Y en el momento que me di cuenta que iba a tener un bebé, pues la escuela no tenía ninguna de esas infraestructuras puestas. O sea, llamé como a la oficina de salud y no sabían qué hacer con esa información. O sea, me mandaron como oficina de emergencias y de deshabilidades, no sé, like disability services.
Y, y eso que tiene que ver Sí, es como con un estar embarazo, ¿no? embarazada es una Sí, discapacidad. exacto. Y yo dije, Absurdo. tienen no sé cuántos miles de estudiantes y no saben qué hacer con un embarazo y no tenía infraestructura de que, bueno, porque en Alemania, y lo estoy platicando porque en Alemania sí existe, como cuando está embarazada, pues se puede, tus estudios, o sea, hay como sistemas en lugar que ya dicen, bueno, para el embarazo te damos 6 meses más, para tener un bebé antes de 5 años te damos no sé cuánto tiempo más para estudiar, y ahí no. Y obviamente también no tienen como un sistema de salud público. Entonces yo estaba en como Obamacare, que bueno, entonces esa Es experiencia que ya sí fue muy duro. desde el lenguaje están castigando a la persona Ujú. embarazada si la llaman discapacitada. Ujú. Y también, o sea, toda la experiencia ahí viendo de Alemania, obviamente de un país que sí tiene un sistema de salud muy desarrollado. Eh, sí, desarrollado, sí, like, sí. Em, entonces, al final realmente me regresé a Alemania y me di cuenta de las diferencias, ¿no? Que, por ejemplo, entré a una universidad y tenían un cuarto ahí en la librería dedicados a, dice como cuarto de papás y niños. O sea, puedes estar en la librería y tener una sala, o sea, con puerta, pero con ventanas, o sea, sí es como puedes ver lo que está pasando, ya tienes la silla para las mamás cuando quieren dar leche, o sea, hay como, sí, una infraestructura y yo creo que también es un señal que dice, bueno, sí puedes pasar toda esta gente ahí estudiando calladitos con tu bebé, porque ahí está tu cuarto y deberías estar ahí. Y esa sensación no lo tuve cuando estaba estudiando en Nueva York, no era como que no sabemos qué hacer contigo y con un bebé menos. Entonces, eso sí vi como un contraste así muy fuerte. Um, y luego aquí en México, pero no sé si se lo puede decir generalmente, pero en el lugar en donde estoy, sí hay muchísimas familias y hay muchos talleres y como centros culturales en donde los niños están muy bienvenidos. Entonces aquí sí veo que hay como una cultura de ser muy abierto para el hecho que estés ahí con tus hijos. Y también como en la noche es más normal que traigas a tu hijo y que esté ahí hasta la noche bailando con los demás, que eso en Alemania pues no se ve mucho. Entonces, obviamente sí hay como diferencias culturales, pero tampoco, o sea, no se puede generalizar así, pero sí, obviamente depende del contexto, de la cultura, de los valores que encuentras, pero también del sistema político, ¿no? Como qué tipo de sistema de salud está ahí y eso tiene un efecto así enorme, ¿no? Eh, a las personas y a la realidad de los cuidadores. Sí. Sí, por ejemplo, yo que no soy madre, siempre es como un desafío eh, entender, o sea, el término, vamos a decir, de producción que hace Uh-huh. falta, ¿no? Entonces Uh-huh. lleva un diálogo Sí. como largo con las madres, como dices, realmente poniéndolo en la posición de experticia, pero al mismo tiempo también es educativo, porque pienso que en algún momento seré madre, ¿no? Claro. Y entonces ya hay como, entran, o sea, es una comunicación que empieza a visibilizar dimensiones que pueden estar latentes, potenciales en uno, o ya estarlas uno viviendo. Uh-huh. Y también es, de nuevo, volver a la pregunta sobre la representación, porque parece que sería una atención a una ética de mínimos, porque los cuidadores no son una minoría. Sí, no. Realmente es una mayoría que está Sí, siendo invisibilizada y por tanto explotada, poco sí, representada y o sea, es como volver sí, la pirámide, es como, mira, esta pirámide no está bien. ujú, exacto. O sea, di- lo que dijiste en el inicio, que
si no tienes esa experiencia tú misma, que es difícil pensar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo ninguna deshabilidad corporal, ¿no? Pero como una persona con una deshabilidad maneja un espacio, también es muy diferente y no lo podemos, o sea, lo podemos pensar y poner esa atención, pero no lo podemos saber y siempre necesitamos este diálogo de personas pues que tienen como experiencias y realidades diferentes, porque pues sí, cada uno tiene sus privilegios y eso significa que no nos damos cuenta de las cosas que faltan para los que no tengan esos privilegios y sí es muy necesario tener ese tipo de diálogo. La otra cosa del cuidado es que en este contexto sí hablamos mucho de la maternidad y el cuidado, pero obviamente también hay que decir que no es lo mismo, ¿no? O sea, el tema de cuidado, los éticos de cuidado son importantes afuera de la pregunta de, de hijos, ¿no? Porque tiene que ver con una ética, cómo nos relacionamos a los demás y tiene que ver con, um, ¿cómo se llama? Chronic diseases, o sea, como enfermedades crónicas, tiene que ver con habilidades corporales, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? A ver, quería decir otra cosa, pero se me fue. Em, sí, Sí, que y lo que... incluso se puede extender a las infraestructuras, porque puede ser que el hecho que yo no tenga acceso a un servicio específico me vuelva un discapacitado. Teníamos un amigo que tenía un chiste sobre eso, que decía que, bueno, que no tenías teléfono móvil y si realmente podemos vivir sin teléfonos móviles en una sociedad como esta. Entonces sí, hay que prestar mucha atención a cada una de las especificidades y si estas especificidades nos vuelven en privilegiados o nos vuelven en discapacitados. Sí, o sea, exacto. hay que tratar de distribuir estas distribuciones anteriores. Exacto, ¿no? y pensar en la cadena de las cosas que vienen atrás, ¿no? Por ejemplo, si decimos o realmente las artistas que son madres les afecta mucho más a su carrera que tengan un hijo que a los hombres que son artistas que también tienen un hijo, pero no les, o sea, no les afecta cuántas exposiciones tienen o el valor, o sea, a cuánto pueden vender su obra de arte. Y si hay estudios y sí nada más les afecta a las mujeres, entonces sí tiene que ver con estereotipos y discriminatorias que existen en muchas de las sociedades. Y es como romper eso, ¿no? Y si se crea como un espacio de representación de un grupo, en este caso artistas, mujeres con hijos, tiene, o sea, tiene un efecto más grande, ¿no? Por ejemplo, si das la oportunidad para ella de ser representada en una exposición de arte, puede ser que luego, no sé, que hay un catálogo, que con este catálogo ya viene como otra oportunidad, que vende no sé qué, entonces es como, o que le dan una residencia de arte, y eso es otro tema, ¿no? Que las residencias normalmente, o muchos, no permiten que traigas tu hijo, pero si vas por 3 meses, ¿en dónde va a estar tu hijo? ¿No? Entonces es como, y muchas veces necesitas en tu currículum, necesitas tener como ciertas residencias porque vienen ahí con la, ¿cómo se dice? O sea, tienen buena reputación y te ayudan en tu carrera. Entonces, si ya no puedes ir a esas residencias, pues también te van a hacer faltar otras oportunidades. Entonces, a veces parece como una cosa así de, ah, si tenemos espacio para niños, sí o no, no importa tanto, pero sí, porque en la cadena del sistema sí hace mucha diferencia quiénes estamos excluyendo y en qué
punto, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en una universidad de arte y diseño, y si ya ahí no están capaces de acomodar una persona con un embarazo, o sea, si de ahí ya pierdes como el camino, pues ya, o sea, es muy probable que ya no vas a aparecer como curadora o como artista en otros sitios. Entonces, en cualquier momento en el sistema de arte, pues hay que tener ese tipo de cuidado y atención a, pues, a no desechar a las personas nada más porque tengan responsabilidades de cuidado, tal como si tengan deshabilidades corporales, mentales, lo que sea. Sí. Y también estábamos hablando en la preparación de la charla cómo atravesar algunas zonas que ofrecen resistencia, ¿no? Este mismo concepto que hablamos del feminismo o de la teoría neomarxista, porque siempre nos viene la pregunta qué tan relacionada está con la economía, porque claro, tanto el sistema capitalista como el socialista, ambos están orientados a una forma de producción. O sea, en el capitalismo es el capital, en el socialismo es lo social y tal, pero siempre piensan en producir, en los resultados, en optimizar y me parece que esta idea pide que haya una descentración del el tema económico y las dimensiones éticas estén también dialogando y estén puestas también un poco más al centro y un poco más importantes. Entonces, ahora quería preguntar sobre esto, ¿cómo dialogan estas diferentes perspectivas? Estábamos hablando ya de discapacidades o de acceso a diferentes infraestructuras y servicios, pero ahora cuando se trata de los temas ideológicos o políticos o de, como decías antes, como background, o sea, lo que de orígenes, ¿cómo sucede el diálogo aquí? Tú dices como el diálogo para cambiar algo. Si realmente se va a esas zonas también. Sí. O sea, como yo entiendo tu pregunta, yo diría, o sea, porque a veces nos sentimos como sin poder, ¿no? O sea, que el sistema del cuidado y cómo se relaciona a la economía es algo así enorme y qué voy a hacer yo. Pero yo creo que lo que podemos hacer, y tal vez es lo único, no sé, pero es que cambiar como lo que vivimos y lo que sucede como en nuestra vida diaria. O sea, las relaciones que tenemos entre amigos, entre familia, en el contexto de trabajo, que si ahí seguimos como poniendo ciertos temas, también quejándonos de cosas que no funcionen, que no deberían ser, poniendo atención a la perspectiva de madres solteras o también padres solteras, ¿no? Como que yo creo que eso es como el lugar en donde sí tenemos como un agency, un poder de cambiar cositas, y en mi mente es como de ahí, o sea, si todos hacemos esto, ¿no? Que tratamos de hacer las cosas diferentes en nuestras vidas porque pues es la única cosa que realmente podemos cambiar, que desde ahí ya hay como un cambio pequeño, es como micro políticas, ¿no? Entonces también desde la curaduría o del arte es esto, ¿no? Es como hacer formatos que pues no puedo cambiar todas las instituciones culturales, pero si estoy en una, pues trato de hacer esta en una manera que reflexiona las cosas de que estamos hablando, ¿no? Entonces, es como sí tomar muy serio el poder que tenemos en nuestra vida diaria y pues trabajar desde ahí. Que también esto sería una perspectiva de cuidado, como, sabes, cada problema, cada sanación tiene su propio ritmo, tiene sus propias posibilidades, hay que estar muy atento, muy sensible a qué va pidiendo cada proceso. Sí. Entonces, no como pegarnos a una plantilla o a una metodología rígida, sino escuchar a las personas, escuchar a las actividades y realmente estar dialogando y estar presente, ¿no? Eso es como sería el tipo de resistencia a estas estructuras tan sordas
que Sí. es quedarse presente y puede ser pesado, ¿no? O sea, sí, para una misma, agotador. pero también para los demás, ¿no? Como que sigues, like, you're calling out people, ¿no? Que estás haciendo, pero esto no lo veo. O también, ¿no? Que la gente dice, o sea, relájate ya, tranquila, pero es que no, o sea, alguien lo tiene que decir y pues si nadie dice nada, las estructuras que muchas veces son bien machistas, pues van a seguir ahí. Y pues no queremos esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Yo creo que esto es solo una invitación a sobre el tema que es antiguo, ¿no? Y casi uno de los primeros y nacemos entre cuidados y si no, no podemos simplemente vivir. Que bueno, que cada cual desde su actividad, su profesión, su confesión, su ideología, bueno, todas estas diferencias, pueda pensar o tenga un mapa diferente para pensar sus propias prácticas. Porque esto también es importante, al final es una práctica, no es solamente un discurso. Sí, exacto. Sí. Sí, o sea, lo que yo espero que sí, tal vez era como dar una impresión y tal vez inspirar, no sé, como, sí, a cada uno de preguntar, bueno, ¿cómo puedo trabajar estos temas desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi posición, que obviamente puede ser muy diferente a la mía. Pero sí, que nos tomamos serios también como agentes políticos, ¿no? Como que sí, podemos trabajar en estos temas. Será hablando con los abuelos, ¿no? O sea, que ya hay como tantos diferencias y como tensiones y pues intentar sí, de como cambiar la mente a la persona y con eso también se puede crear como otras infraestructuras. Sí, al final es desde el cuidado. Ujú. Sí. Pues muchas gracias. Esta transmisión a que dejen sus comentarios, hagan preguntas. Por supuesto, Saskia estará contestando más adelante. Y bueno, creo que por hoy, si quieres decir algo más, hacer alguna invitación o sugerir algún tipo de bibliografía para quienes están interesados. Yo es un poco complicado porque casi todo está en inglés, ¿verdad? Y de hecho me parece que es primera presentación en español también. Sí, es que hablamos de eso antes, ¿no? Que mucho del discurso de la literatura está en inglés o pues hasta en alemán, y que se nos hizo falta como tener texto que trabajan justo sobre esto, pero en el MUAC, el museo, no sé cuál es bueno, el MUAC, el museo MUAC en el DF. No sé si todavía lo tienen, pero hace poco tenían una exposición que se llama Maternar y también tienen pues un catálogo, yo creo que es gratis para recargarlo. Y pues es una exposición, a mí se me hace muy buena, que trata justo de esos temas del cuidado a través del arte. Entonces, sí, si a alguien le interesa, tal vez podría ser algo para sugerir. Muchísimas gracias, estoy muy encantada de haber pasado este rato contigo y bueno, gracias por acompañarme a abrir este tiempo que hemos estado conversando. Y a quienes están observando, les invito a que se conecten en una próxima emisión de Académicas que seguiremos hablando sobre cuidados. Muchísimas gracias, Saskia. Muchas gracias a ti, Juliana. Y Adiós. hasta la próxima. Adiós. Adiós.